Hoy te platicaré de las recientes balaceras en Sonora y la pelea por el territorio entre grupos delictivos. La violencia en el estado de Sonora ha sido atribuida por las autoridades a la disputa que sostienen dos grupos delictivos antagónicos, pero también a la pelea interna que tiene uno de esos grupos debido a divisiones que mantienen sus liderazgos. En paralelo a la inseguridad, ha crecido también la preocupación de maestros y padres de familia sobre el correcto cuidado de los niños en las escuelas. En este video te platicaré de los recientes enfrentamientos en Sonora y a las rivalidades que tienen los grupos delictivos en una pelea por hacerse del control del territorio. Bienvenidos, el Caporal del 6 de diciembre, comenzamos. De nueva cuenta, enfrentamientos entre grupos delictivos antagónicos provocaron pánico en las escuelas. Come on, I can hear you. Shake it up. Very good, everyone. Stay down. Lo que acabas de ver fue a niños de preescolar resguardados debajo de sus mesas luego de que en la calle se desató una balacera en la zona Miramar, municipio de Guaymas, Sonora. La maestra les habla en inglés debido a que estaban en su clase de inglés y sorprendentemente la profesora no abandona su rol como tal, a pesar de las circunstancias les da las indicaciones en inglés. Esta balacera ocurrió hace apenas unas horas. Según la Fiscalía del Estado, se trató de dos personas que iban a bordo de este auto blanco que te muestro ahora en pantalla para quienes están en YouTube. Para quienes están en podcast, la invitación es que se vengan a YouTube. Este es el vehículo en que viajaban dos personas que fueron asesinadas a tiros. Al interior, las autoridades encontraron un arma larga, un arma corta y una bolsa con sustancias prohibidas. Sin embargo, sobre los agresores, las autoridades no dieron una sola referencia ni reportaron detenciones. Es decir, aunque son pocos los datos compartidos de manera oficial, la autoridad pretende dar a entender que se trató de un ataque de presuntos delincuentes contra presuntos delincuentes. En un estado en donde con mayor frecuencia vemos enfrentamientos derivados de la pelea por el control del territorio. Aunque en este video te platico de lo ocurrido hace unas horas, de fondo quiero abordar precisamente este problema, la ola de violencia producto de la disputa entre grupos delictivos. Un tema que tenía pendiente abordar y que ya te había anunciado en dos videos previos cuando te hablé de la pelea por la plaza en Zacatecas y también la pelea por Jalisco en sus límites con Zacatecas y Aguascalientes. Bueno, lo de hoy fue lo ocurrido en la zona Miramar y los niños resguardados, pero ayer también en Guaymas, en la colonia Las Colinas, alrededor de las 4 de la tarde con 40 minutos, hubo también una balacera en la vía pública, en donde civiles armados dispararon desde su vehículo y en el fuego cruzado quedaron una mujer embarazada de 27 años de edad y su hija de 3 años de edad. Ambas resultaron heridas y fueron hospitalizadas y por fortuna han sido reportadas fuera de peligro. Sobre este hecho, la Fiscalía del Estado informó que desplegó un operativo en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación y con la Policía Municipal, en donde lograron detener a 3 presuntos responsables de esta balacera, que los encontraron resguardados en este Oxxo que te muestro en pantalla. A estos 3 detenidos les aseguraron, según las autoridades, 3 armas de fuego, un chaleco táctico y una mochila con sustancias prohibidas. Ahora bien, como puedes notar, hoy fue el segundo día consecutivo en donde la inseguridad trastocó a menores de edad. Sé que ya te había comentado en anteriores ocasiones, pero considero pertinente tenerlo presente. Actualmente en Sonora existe preocupación entre algunos profesores sobre el cómo proteger a sus alumnos en un ambiente con inseguridad. El pasado 20 de octubre te traje este video a este canal, te muestro la imagen en pantalla, en donde te platiqué de un caso similar, donde un niño se resguarda en su escuela, bueno, unos niños se resguardan en su escuela durante una balacera en calles del municipio de Empalme. Muevan, por favor. Todos abajo. No pasa nada, no pasa nada. No se muevan, por favor. Todos abajo nada más. Todos abajo. No se muevan abajo.
Ahorita va a pasar, nomás tenemos que estar abajo. Silencio, porque tenemos que escuchar. Pero 3 días antes, el 17 de octubre, fue dado a conocer otro video grabado en una escuela primaria de Guaymas, el municipio donde hace unas horas ocurrió algo similar, donde un profesor en Guaymas el 17 de octubre hizo un simulacro de balacera y con su celular puso sonido de balazos para enseñarle a sus alumnos cómo deben reaccionar en caso de que sea necesario. Por este ejercicio, el profesor fue sancionado por la Secretaría de Educación Estatal. Agáchese. Agacha la cabeza. Ahí está. Bueno, en Empalme, el 20 de octubre, un hombre resultó herido en un ataque a tiros. Se escondió, de hecho, adentro de una primaria. Otro episodio que involucra las escuelas. Ahí llegó la ambulancia, está vivo el hombre. Adentro de la escuela, esto ya es demasiado. Adentro, no puede ser, Dios mío, esto. En el caso de Empalme, reportes de las autoridades adjudican la violencia a una pelea entre grupos delictivos, entre la línea con los Salazar. Los Salazar, señalados de ser uno de los brazos armados del cártel de Sinaloa, creado en el año 2005 para hacerle frente a la línea, que es brazo armado del cártel de Juárez, la línea, y también para enfrentarse con el grupo llamado La Plaza. De hecho, el pasado 27 de noviembre te traje este video a este canal. Te muestro la imagen en pantalla donde te platiqué de la muerte de Jesús Francisco Sarracín, alias El Pirata, uno de los presuntos líderes de los Salazar, muerte que ocurrió durante un accidente en unos arrancones en el Autódromo Cerro Colorado en Hermosillo, Sonora. Te dejo el enlace de este video en la descripción de esta transmisión y también de los videos que te he traído sobre este tema que he recapitulado, por si quieres más detalles de cada uno de estos acontecimientos. Pero la inseguridad en el estado no solamente es protagonizada por cárteles rivales. Autoridades estatales y federales han informado que también hay una disputa entre facciones del mismo cártel de Sinaloa, una encabezada por los hijos del Chapo Guzmán, los Chapitos, y otra encabezada por el Mayo, llamada Los Rusos. Apenas el pasado 3 de diciembre hubo un enfrentamiento entre dos de estos grupos que acabó con 8 muertos y 12 heridos. Según la Secretaría de Seguridad de Sonora, este enfrentamiento empezó en una comunidad del estado de Baja California y se trasladó hasta el municipio de San Luis Río Colorado en el estado de Sonora. Lo que te voy a mostrar a continuación es parte de lo que se vivió precisamente en aquella ocasión. Bueno, así es justo como está la situación en el estado de Sonora, en una serie de enfrentamientos entre cárteles rivales, entre facciones del mismo grupo delictivo y la creciente preocupación de profesores y padres de familia por la seguridad de sus hijos. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Uy, eso fue un bazucado. Están tramados allá todavía, mira. Están tramados allá todavía. Allá, güey, al final de la calle. Sí, están tramados. ¿Pero con qué están entramados, güey? ¿Son guachos o serán contra?